nosotros tenemos que saber y conocer que tenemos algunas montañas, pero nosotros para mover esas montañas tenemos que aprender la palabra de Dios, porque Dios a nosotros nos da la fortaleza para poder moverlas. Y si nosotros no creemos en la palabra, entonces vamos a seguir estancados, llenos de miedo, llenos de terror, cuando se nos presente un gigante delante de nosotros. Así es que vamos a conocer lo que nos dice el Señor en su palabra. Romanos 5, del 3 al 5. Lo voy a leer en una versión como fácil de entender para todos. Lo voy a leer en la versión de Lea. Dice el Señor: pero también nos alegra tener que sufrir. Miren lo que dice Romanos. Nos alegra tener que sufrir, porque sabemos que así aprenderemos a soportar el sufrimiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que sufrir para aprender del sufrimiento. ¿Ah? O sea que tengo que pasar una enfermedad para saber cómo se resuelve, cómo se sana esa enfermedad. Como a mí ya me dio gripe, entonces yo ya le puedo recomendar a Laura qué pastilla tomar. Más o menos así, ¿no? ¿Por qué? Porque a mí ya me dio gripe. Entonces, para que él no vaya al médico, yo pago mi médico, yo pago mi consulta, pero le invito al hermano Laura a ir a la consulta. ¿Qué le parece? Cómo Dios es bueno, ¿no? Entonces, de su sufrimiento, otros van a aprender. De su sufrimiento, sus hijos van a aprender. Y entonces, cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos de nuestro sufrimiento, les estamos evitando a ellos caer en el mismo error y en el mismo pecado que nosotros hemos caído. Entonces, por eso dice: porque sabemos que así aprenderemos a soportar el sufrimiento. Y si aprendemos a soportarlo, seremos aprobados por Dios. O sea que si nosotros no aprendemos de los errores, si nosotros no aprendemos del sufrimiento, ¿qué dice aquí? No seremos aprobados por Dios. Solamente los que venzan sus pecados, sus debilidades y sus sufrimientos vamos a ser aprobados por Dios. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Entonces ahora vayamos entendiendo un poco mejor nuestra vida. Y así ha sido la cosa, ¿no? Entonces ahora ya sé por qué continúo en la misma prueba, por qué continúo con el mismo trabajo, por qué no me suben el sueldo, por qué sigo con la misma rebeldía en mi casa. Ahí está. Porque no aprendió a soportar su sufrimiento. No, pastora, pero ¿cómo voy a soportar a mi marido si es esta? Y el Señor le dice: soporte el sufrimiento. Pero pastora, ¿cómo usted me va a decir que yo tengo que aguantar a la tóxica en mi casa? Soporte el sufrimiento. Pero pastora, si mi hijo me da ganas de lanzarlo por la ventana, soporte el sufrimiento. ¿Para qué? Para que usted sea aprobado por Dios. Hay que soportar a la mamá, hay que soportar al papá, hay que soportar al hermano, hay que soportarnos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para ser aprobado por Dios. ¿Perdón? ¿Para qué? Ya aprendieron la lección. Y dice el Señor: y si Él nos aprueba, ¿de quién estamos hablando? ¿De quién? De Dios. De Dios. Entonces, ya aprendimos que tenemos que soportar los sufrimientos para ser aprobados por Dios. Y si Él nos aprueba, por eso no me gustan estas versiones así, podremos estar seguros de nuestra salvación. Mientras no, por ahí algunos que dicen es que la salvación no se pierde.
Por eso es que tenemos que escudriñar la palabra en el Espíritu y no dejarnos engañar por engañadores que andan por ahí rondando, ¿no? Porque la Biblia dice que vendrán falsos maestros para engañar. Entonces tenemos nosotros que guiarnos por la palabra. La palabra es simple y entendible cuando nosotros en el Espíritu la leemos y buscamos la sabiduría de Dios para entenderla. Entonces la Biblia dice, y si Él nos aprueba, podremos estar seguros de nuestra salvación. Si Dios nos aprueba, yo tengo la seguridad que mi salvación no se va a perder. Pero ¿cuándo mi salvación no se pierde? Cuando yo he soportado y he aprendido a soportar el sufrimiento, una de tantas, porque hay muchos más requisitos para que usted no pierda la salvación. Entonces, de eso estamos seguros, dice la Biblia. Dios cumplirá su promesa porque Él nos ha llenado el corazón con su amor. O sea que es necesario que nosotros obedezcamos la palabra para que el Señor cumpla esa parte. Porque solamente los que están estudiando ahora y están conectándose en Génesis, ¿qué dice? ¿Qué hizo Dios con Adán? ¿Qué hizo con Eva? ¿Qué hizo con la serpiente? Los maldijo por su pecado, ¿verdad? Los maldijo por su pecado. Y de ahí tuvieron una constante prueba día tras día. Pero ellos fueron sacados del huerto por su pecado, fueron sacados del huerto. Y de ahí constantemente ellos fueron probados porque ya conocieron el pecado. Conocieron el pecado. Y de ahí vino Caín. Uno bueno y uno malo. Uno obediente y uno desobediente. ¿Por qué? Por su maldad. La maldad de sus padres. Entonces ahí nos lleva el Señor. Nosotros tenemos que ser aprobados por Dios para ser bendecidos por Él. Y entonces muchos pueden decir, pero es que yo sí voy los domingos al culto, yo sí voy, pastora, pero yo soy obediente, yo soy fiel. Pero ¿está siendo fiel en todo? Yo creo que no. ¿Usted cree que es aprobado por Dios? ¿De verdad usted cree que es aprobado por Dios todavía? Yo creo que todavía falta. Nos falta todavía mucho más para ser aprobados por Dios. Entonces, ¿cuántas montañas tenemos nosotros que vencer para ser aprobados por Dios? La montaña de la desobediencia, a lo mejor. La montaña del yo, es que yo decido si voy a evangelizar o no, porque a mí la pastora ni el pastor me tienen que decir que yo un día sábado me tengo que levantar temprano a evangelizar, a morirme de calor y el sol. ¡Qué pereza! Esa montaña también se tiene que mover. O cuando hay una designación y espera que la pastora la mueva y espera que la pastora lo haga, esa montaña también la tienen que mover. Y así muchas montañas. Hay muchas montañas que tenemos que mover: desobediencia, rebeldía, orgullo, necedad, desorden espiritual. No solamente la montaña del adulterio ni de la mentira. Hay montañas que están escondidas dentro de nosotros y que cuando no se está en espíritu, escuchen bien, cuando no se está en espíritu, no se la reconoce. Porque como la serpiente, el pecado es tan astuto que fácilmente lo va llevando a otro lado. Pero el que está en espíritu reconoce la sigilosa manera de moverse de la serpiente. Entonces tenemos que buscar la transformación por el Señor para ser aprobados por Él. Y luego la palabra dice
Dios cumplirá porque Él nos ha llenado el corazón con su amor por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros venimos a Cristo, tenemos al Espíritu Santo. Pero tenemos que avivarlo. Porque el Espíritu Santo está con nosotros. Pero yo les pregunto, ustedes que son estudiosos de la Biblia, cuando el Señor se bautizó, Él recibió al Espíritu Santo, ¿verdad? Pero no porque no lo tenía, sino para que los demás vieran cómo es. Que cuando se bautiza, recibimos de Él. Entonces, para los estudiosos de la Biblia, Él se quedó sentado para que el Espíritu Santo lo llame. Él se quedó sentado para que espere a que sus discípulos vengan y empiecen a caminar. ¿Qué hizo el Señor? Caminó, ¿verdad? El Señor caminó. El Señor le preguntó a su Padre y obedecía todo lo que su Padre le mandaba hacer. Él no se quedó estancado, sentado en una piedra. Ya, yo tengo el Espíritu Santo, gloria a Dios, me voy al cielo. ¡Ah! No. Él trabajó, Él caminó kilómetros. Y no es que había metrovía ni taxis en ese tiempo, ni carros. No había un BMW ni un Volkswagen que lo movilizara. Él se movilizaba solo, caminando. Evangelizaba, caminando. Y nosotros esperamos una vez al mes el llamado a evangelización, una vez al mes. Y una vez al mes a muchos les da pereza. Una vez al mes, ay, qué horror tener que aguantar eso. Es que estos pastores no se dan cuenta que yo tengo que dormir el único día que me queda para levantarme temprano, porque el día domingo todavía me tengo que levantar temprano. Qué horror, ¿verdad? Así dicen algunos. O no, ¿saben que no dicen eso? Sino que hoy va a venir mi suegra. Pastor, tengo que atenderla, porque usted sabe, la suegra es cosa seria. O no, me voy de viaje. ¿Te fuiste de viaje, Josué? ¿Me voy de viaje? No, tengo que lavar mucha ropa. Y así, excusa tras excusa. Una sola vez. Y ojo, que salir a evangelizar en las calles no es de todos los días. No es de cada mes. Lo hacemos de diferentes maneras cada mes para que usted no se aburra, porque a muchos cristianos les aburre el evangelio. A muchos cristianos les aburre salir a evangelizar. Muchos cristianos son tan egoístas que no quieren compartir su salvación con otros. ¿Saben que eso es ser egoísta? Usted no se está dando cuenta que está siendo egoísta, porque usted ya, ojo, que la salvación sí se pierde. El Espíritu Santo a mí me lo enseñó, y la Biblia también. No sea egoísta, porque Jesús no fue egoísta como usted tampoco al entregarle la salvación y la vida eterna. Y nosotros tampoco somos egoístas como ustedes, porque compartimos la palabra y les enseñamos la palabra. Entonces tenemos que buscar ser aprobados por Dios. Aprobados por Dios. Analícese si usted está caminando para buscar la aprobación de Dios o para buscar la aprobación de su esposo, o para buscar la aprobación de su suegro, de su suegra, de su hermana, de su hijo. ¿De quién está buscando la aprobación? ¿De su jefe acaso? ¿Está buscando la aprobación de sus compañeros de trabajo porque le da vergüenza que la vean en la calle evangelizando? ¿De quién está buscando usted la aprobación? Y el Señor dice que Él cumplirá su promesa porque Él nos ha llenado el corazón con su amor. El amor de Dios está en nosotros. Pero miren
lo que dice la Biblia, y es por eso que se cometen tantos y tantos errores. Si yo sé que el amor del Señor está en mi corazón, entonces yo me tengo que mover en ese amor. Yo me tengo que mover en ese amor, porque es el Señor el que está en mí. Es Dios el que está en mí. Y si Él está en mí, yo me muevo en obediencia. ¿Por qué? Porque Él se movió en obediencia a su Padre. Y preste atención mucho en esto. Cuando usted no obedece, usted está sacándolo a Dios de su vida. Cuando usted está haciendo lo que usted quiere, usted está sacando a Dios de su vida. Y está haciendo que las promesas que ya están escritas para usted se tarden. No haga que las promesas den vueltas en el desierto por tantos y tantos y tantos años. De nosotros depende cuántos años caminamos en el desierto. De nosotros depende si hay un desierto delante de nosotros. De nosotros depende. Muchos quieren emerger de los problemas sin complicaciones. ¿Cuántos de nosotros nos gustan los problemas? ¿A usted no le gustan los problemas? ¿En serio? Cuando yo le he dicho al Señor, Padre, quítame esto, quítame este problema, y el Espíritu Santo me lleva a que si Él me lo quita, no acudo a Él. Porque los problemas hacen eso, nos mueven, nos estremecen de la silla cómoda en la que muchos están sentados. Estoy cómoda, sentada en la silla, no me pasa nada, tengo abrigo para el frío, tengo una blusita para el sol, tengo aire acondicionado. Cómodos, somos cómodos. Y cuando se nos presenta el problema, dejamos de orar, dejamos de ir a la iglesia, buscamos otras cosas, nos deleitamos en pecado tras pecado y no buscamos a Dios. O simplemente lo culpan a Dios por los problemas. ¿Por qué? Porque no conocen de la palabra cuando el Señor dice que tenemos que soportar el sufrimiento para ser aprobados por Dios. Cuando usted tenga un problema, diga gloria a Dios, porque Él me dio. Gloria a Dios, porque Él me está enseñando. Gloria a Dios, porque tengo que soportar este sufrimiento, porque el Señor quiere que yo sea aprobado por Él. Porque si usted no aprende a caminar en el sufrimiento, no va a tener aprobación. Porque la Biblia dice que solo los vencedores entrarán al reino. Solo los vencedores. ¿Y cómo usted se puede llamar vencedor si no movió esa montaña en fe? ¿Cómo usted se puede llamar vencedor o vencedora si usted no soporta el sufrimiento que está pasando? ¿Cómo? Y por eso la Biblia nos dice que Él nos ha dado de su amor para soportar. Él nos ha dado de su amor para ser obedientes. Él nos ha dado de su amor para dejar la rebeldía, la desobediencia, el pecado tras pecado, y queremos hacer lo que nosotros queremos. Él nos ha dado de su amor. Voy a tener que separar a alguien aquí porque me está... No se distraigan, por favor. Muchos quieren emerger de los problemas y complicaciones de un divorcio, de robos en el trabajo, de embarazos no deseados. Y acuden a los abortos, muchos, tapando el pecado. Y creyendo de que Dios no lo vio. Y Dios lo ve todo. La pornografía en el internet, mi mamá, mi papá no lo ven. ¡Pau! Cierra la tapa de la laptop. Pero ¿saben qué? ¿Alguien sí vio la pornografía que usted está viendo? Ay, la masturbación no te la deja. Es que nadie me ve debajo de las sábanas, pastora. Ay, Dios bendito. Es que nadie me ve en el baño. Es duro, pero lo he visto en el espíritu.
Y el Señor me lo ha dicho, que eso también está dentro de la iglesia. Y se sigue caminando así, sin arrepentimiento. Entonces, ¿cómo usted espera ser aprobado por Dios y continúa caminando de esa manera? Sin arrepentimiento. No estoy diciendo sin pecado, sin arrepentimiento, para que el Señor lo limpie y lo libere de ese pecado, para que usted sea aprobado por Dios. Tenemos que buscar la aprobación, moviendo esa montaña de sufrimiento, moviendo esa montaña de prueba. Muévala. Y no le estoy diciendo saque a su marido de la casa, porque esa es una tremenda montaña, ¿verdad que sí? Está calladita, está bien, sométase a su esposo. Pero y el esposo también, muchas veces la quiere chispear a la mujer de la casa. Y así. Pero ¿qué pasa? Que por falta de conocimiento el pueblo perece. ¿Por qué? Porque no ayunan por su esposo, no ayunan por su esposa, no ayunan por su hijo rebelde, no ayunan. Y vienen tranquilos, ay sí, yo soy cristiana evangélica. Y yo he preguntado, ¿has ayunado? No. Y entonces, ¿cómo espera resolver su problema sin ayuno y oración? No mueve ese demonio de su casa. Sin ayuno y oración no mueve esa montaña. Porque no, las cosas no son por nuestra propia fuerza. No son así. Tenemos que mover esa montaña con ayuno y oración. Busquemos de Dios. Pero, ¿por qué nos cuesta reconocer las trampas que nos ponemos a nosotros mismos al evadir los problemas y no buscar la solución en Dios? ¿Por qué nos cuesta? ¿Por qué preferimos ir al alcohol? ¿Por qué preferimos ir a la discoteca? Y no solamente eso, sino que muchos cristianos no toman, no fuman, no beben, no dicen malas palabras, pero hacen otras cosas que a Dios no le agradan. Y estamos aquí sentados trayendo pecado a la iglesia. Porque la rebeldía es pecado, la desobediencia es pecado. Así es que no se vista de santidad si usted no está arrepentido. No se vista de santidad creyéndose ser sabio y no lo es todavía. No se vista de santidad si usted se sigue apoyando en su propia prudencia, haciendo lo que usted quiere. Porque eso no es de Dios. Jesús hizo lo que el Padre le decía. Jesús obedeció a su Padre en todo. ¿Y usted? ¿Por qué no le obedece a Dios? ¿Usted por qué no busca a Dios de verdad? Buscando la aprobación de Dios. No busque la aprobación del hombre, busque la aprobación de Dios. ¿Será que si yo me voy de viaje estaré aprobado por el Señor y voy a dejar de compartir con los hermanos como dice la Biblia? Está bien que se vaya de viaje, váyase de viaje porque no es malo, pero cumpla con Dios primero. Cumpla con Dios. Yo estoy organizando unas vacaciones. Algunos dicen que no son merecidas porque yo no hago nada. Otros dicen que sí. Pero ¿saben qué? Le estoy pidiendo dirección a Dios que me guíe. Porque las vacaciones también tienen que tener dirección de Dios. El trabajo tiene que tener dirección de Dios. Los amigos tienen que tener dirección de Dios. Las parejas tienen que tener dirección de Dios. Todo tiene que direccionarlo el Señor. Porque nada tiene que ser con mi propia cuenta. Nada. Porque yo tengo que caminar buscando la aprobación de Dios. Y el carácter, muchos se dejan llevar y dicen, no, pero es que la pastora, pero es que los pastores, no sé qué, ya, así. ¿Saben qué? El Señor a mí me ha inquietado mucho todo este tiempo en el orden de la iglesia. Y el Señor lo habló. El orden de la iglesia. Y la iglesia de Cristo está desordenada. Y nosotros tenemos que buscar el orden de Dios. Orden. Orden en los sugieres, orden en el liderazgo, orden.
orden en todo. Inclusive orden en el servicio, en cualquiera que ustedes brinden dentro de una iglesia. Orden aquí también. El que se para aquí tiene que estar ordenado por Dios. Orden. Si nosotros leemos la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento hay un orden establecido. Antiguo y Nuevo, hay un orden establecido. Y muchos quieren seguir haciendo lo que les da la gana. Muchos quieren, no, yo me mando, a mí nadie me manda, yo me quedo en casa y punto. O a veces es que la pastora que lo haga ya, es que yo, más. Sí, eso pasa. Y eso no es correcto. Gálatas 5, del 22 al 25 dice: en cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás. Por eso yo los amo. Aunque estén desordenados, yo los amo. Por ahí una hermana me dice: ¿sí que molesta conmigo? Yo, ¿en serio? ¿Y de qué? Porque yo no guardo rencor con nadie. En serio. A lo mejor, no sé si sea un error, pero a mí se me pasa. Pero después recuerdo. Y estoy pendiente. Si vuelves y no vuelves, si vuelves y vuelves y vuelves y vuelves otra vez, la misma cosa. Sí. Porque dice la Biblia, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás. Entonces yo amo a Valerie, yo amo a Fabricio, amo a Susan, amo a Anita, Ana, ¿verdad? Amo a Lina, amo a todos. Porque la Biblia dice que cuando el Espíritu de Dios está, nosotros tenemos que amar a los demás. Entonces dice: estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Alegres aunque nos cueste, tenemos que sonreír. ¿Verdad? Sonríale la vida, que un corazón que alaba a Cristo, con un corazón que está triste no puede alabar a Cristo. Así dice la alabanza, ¿no? No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Esa es. A veces los problemas nos cuesta cumplir esta palabra. Pero ¿cómo voy a estar sonriente si mi esposo me dejó? ¿Cómo voy a estar sonriente si mi hijo es una vaina en la casa? ¿Cómo? Sí, la Biblia lo dice. El Espíritu de Dios nos hace amar. Entonces, cuando usted sienta que no ama a su hermano, es porque el Espíritu de Dios... Y no es que el Espíritu de Dios quiera salir o estar al lado. El Espíritu de Dios tiene que estar dentro para que usted pueda amar a los demás. Si usted no ama a su hermano, a su esposo, a su hijo, al vecino, entonces pregunte: ¿dónde está el Espíritu de Dios en usted? ¿Dónde está? Y luego la palabra dice: estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables. A mí me ha costado tener paciencia, pero creo yo que lo estoy ya superando, soportando ese sufrimiento. Sí. No es fácil el caminar, no es fácil, pero tampoco es imposible cuando buscamos el Espíritu de Dios en nuestra vida. Y dice: tratar bien a los demás, tener confianza en Dios. Ojo, que la Biblia no dice tenga confianza en su esposo o tenga confianza en su hijo. No, la palabra de Dios dice tener confianza en Dios. Pero es que, pastora, pero es que ya le digo a mi esposo y no cambia. Tener confianza en Dios. Cuando nosotros entregamos todo al Señor, nuestra confianza tiene que estar en que Él tiene toda la fuerza para mover esa montaña tan pesada en nuestras vidas. Nuestra confianza tiene que estar puesta en Él, porque Él dice: venid a mí todos los que están cargados y cansados. Entonces dice: ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. Y aquí Gálatas le está hablando a los cristianos.
Entonces los malos deseos también para los cristianos, ¡qué horror! No puede ser. Sucede. Que le vaya mal, que le vaya mal, que le vaya mal. Pártelo un rayo, Señor. Y acuden a Dios para que Dios le mande el rayo. Sí, ¿verdad? Ay, Mónica, tú no te imaginas, es en serio. Entonces dice saber controlar los malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto. Y los que somos de Jesucristo ya hemos hecho morir en su cruz nuestro egoísmo y nuestros malos deseos. O sea, ¿qué quiere decir? Que esto no es de Dios. Esos malos deseos incontrolables, que le parte el rayo, que le haga quemar el arroz al esposo, que le ponga agua caliente y se queme, eso no es de Dios. O que le vaya mal al vecino, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Para las hermanas que tienen esos vecinos bulliciosos, díganle solamente que se le vaya la luz, pero que no se le electrocute ni que se incendie, porque eso no es de Dios. Yo he llegado al punto, Señor, que se les vaya la luz, que se les dañe el parlante para que dejen de esa música fea, horrible, pecaminosa. Hasta ahí nomás llegue con sus oraciones, pero no se vaya en contra de los deseos de Dios. Ore y ayune por esos vecinos bulliciosos, maledicientes. Ore y ayune por esa carga, por esa montaña borracha, por esa montaña llena de pecado. Ayune. Y entonces dice, si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos obedecerlo en todo. Miren lo que habla la Biblia. Si el Espíritu de Dios, no estoy hablando del espíritu del mundo, no estoy hablando del espíritu del diablo, estoy hablando del Espíritu de Dios. Entonces yo tengo que pedir mucho el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando nos bautizamos, puso de su Espíritu en mí. Pero para que el Espíritu sea avivado en mi vida, yo tengo que obedecer para que el Espíritu tenga vida en mí y pueda dar frutos. Porque si yo no doy frutos, entonces ¿qué tengo en mí? ¿Qué tengo en mí? ¿A quién sirvo yo? Tenemos que buscar la aprobación de Dios para que el Espíritu Santo tenga vida en mí y se avive cada vez, y se vaya el temor, y se vaya la vergüenza, y se vaya la rebeldía, y se vaya el orgullo, y se vaya todo